artículo 1456. Ahora voy a proyectar. Ahí se ve, ¿verdad? Profe, Sí, hola. te escucho. ¿Qué unidad sería, profe? ¿Alguien me ayuda al contrato de fianza? ¿En qué unidad está? Para que me pueda ubicar. 17. 18. 17. 17. Unidad 17. Bueno, 17. 17 hay 505, dos en realidad. la página. Sí. ¿Cuánto, Dos con- Cristian? ¿Cuánto, Cristian? La lección empieza en el 505. Ajá. Unidad es 18 entonces. Sí, y fianza está en la página 517 del libro. Ok, Artículo gracias. 1456. Artículo Gracias. 1456. Exactamente, ahí está proyectado. El contrato de fianza realmente es súper interesante porque a muchos les pasa que no conocen los alcances de la fianza y se quedan obligados, se quedan atrapados en una situación que quizás, no quizás, seguramente, no es muy positiva, ¿verdad? Ustedes ya habrán escuchado la figura del garante, la figura del codeudor, ¿verdad? Bueno, y esa figura es consecuencia de un contrato de fianza, ¿verdad? El codeudor, el garante, que conoce comúnmente, que escuchan ustedes mucho. O sea, le salí de garante, le salí de codeudor, dicen, ¿verdad? Bueno, eso, como les digo, es una derivación del contrato de fianza. Realmente y técnicamente, las partes en un contrato de fianza son el acreedor y el fiador, ¿verdad? El fiador es el que va a actuar de codeudor, como se conoce comúnmente, al efecto de poder asegurar el cobro de una deuda, de una obligación, ¿sí? Y así es justamente como lo define el artículo 1456 acerca de este contrato tan importante, ¿verdad? Y en estos tiempos en donde uno saca cosas a crédito o vive también en alquiler, porque el alquiler hoy está mucho más universalizado que lo que era antes, o sea, mucho más instalado, perdón, que lo que era antes en el Paraguay. Antes ustedes, sus padres, sus abuelos, nadie vivía en alquiler, todos tenían casa propia, ¿verdad? Era la regla. Nosotros ya somos una generación distinta, diferente, en donde ya no pudo quizás acceder a comprar inmuebles, porque, bueno, ya los precios son distintos, diferentes. Entonces, nos toca más vivir en alquiler. ¿Y qué te pide siempre el locador, verdad? Al momento de la celebración del contrato de locación, te pide siempre un codeudor, ¿verdad? Que pueda asegurar el pago del precio del alquiler. Es esa persona que viene a asegurar esa obligación se llama fiador, ¿verdad? 1456 nos dice, por el contrato de fianza, una parte se obliga accesoriamente respecto de la otra a cumplir la obligación de un deudor de esta. La promesa de fianza solo produce efectos si es aceptada. Entonces, voy a dejar de presentar esto y me voy a ir a la pizarra. Voy a dibujar un poco. Cristian, te escucho. La obligación de este fiador es solidaria, siempre o como es. Ahí me estás spoileando, chiqui. Espérame un ratito. Vamos por paso. Partes del contrato de fianza. Primera pregunta. Análisis del artículo 1456. Tenemos dos partes, ¿verdad? Ok. Yo ya les mencioné cómo se llama uno, ¿verdad? ¿Cómo se llama este que asegura la deuda? Se llama Deudor, fiador.
Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Bien. ¿Quién es el otro contratante según ustedes? ¿Quién les parece que puede ser la parte número 2? Acuérdense que un contrato, ya sabemos que hay dos más voluntades, tiene que haber consenso, o sea, oferta de aceptación. Claramente hay dos partes, ¿verdad? Entonces, parte 1, check. Parte 2, ¿qué piensan? Acreedor. Acreedor. Otra idea. Podría ser el deudor. Deudor. Otra idea. El fiado. Sí, el fiado. Bueno, ¿el fiado quién es? Finalmente. La víctima del La fiador. parte número 2. La parte 2. No, claro, pero ¿quién sería en una relación? Una obligación. ¿Cómo funciona la fianza? A ver, vayamos de nuevo a la fianza, ¿verdad? Funciona así. Sucede que existe una obligación, ¿verdad? En la obligación hay una personita acá y otra personita acá. Pero vamos a dividir esto. Entonces, el acreedor le dice al deudor, hay un préstamo de por medio, ¿no? El acreedor le prestó plata al deudor y le dice al deudor, mira, vos me vas a devolver mi plata más un interés. Se llama mutuo, ¿verdad? Préstamo de consumo. Y el deudor le dice, sí, genial. Pero el acreedor le dice, mira, querido, acá la cuestión es así, yo te voy a prestar la plata, pero yo necesito un fiador. El fiador, el codeudor, es el que va a asegurar que yo cobre, porque vos podés caer en insolvencia o podés ser un incumplidor y yo, por ende, podría haberme afectado al momento de no cobrar ese crédito que me favorece. Entonces te pido una segunda persona que asegure que si vos no pagas, él va también puede pagar. Ok. Y aparece esa persona. Entonces, ¿qué es el fiador? Entonces tenemos en este triángulo amoroso o de odio, odioso, tenemos al acreedor, al fiador y al deudor. El fiador ya sabemos que es una parte del negocio. Ahora, ¿quién es la segunda parte? ¿El acreedor o el deudor? ¿Entre quién se van a generar obligaciones cuando el negocio comience su marcha? ¿Quién le va a deber a quién? ¿Quién le va a reclamar a quién? ¿Qué piensan? ¿Quién ya salió de codeudor acá? Pregunta antes de avanzar. Nadie salió de codeudor. Nadie salió de codeudor. Bueno, yo sí ya salí de codeudor, para que vean. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿conocen eso? Bueno, y ¿qué les parece a ustedes? Díganme, en ese triángulo ahí, ¿quién es la parte número 2 del contrato de fianza? Deudor y fiador. Deudor y fiador. ¿Sí? Sí. Ok, ¿alguien más? El acreedor, doctor. Es el acreedor. El acreedor y el fiador son partes en el contrato. ¿Por qué? Porque el acreedor es quien va a exigir del fiador el cumplimiento de la obligación. El acreedor es quien le va a, al momento en que la obligación quede en situación de incumplimiento, va a reclamar al deudor
y al fiador, y el fiador es quien va a tener que responder al acreedor ante una situación de impago. Entonces, el contrato de fianza implica la existencia de dos partes, y estas dos partes son el fiador y el acreedor. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien, genial. Vamos a dejar de compartir esto y vamos de nuevo a nuestro código. ¿Y en tu caso te llevó a exigir el acreedor, doctor? No, en mi caso, gracias a Dios no tuve problemas, pero bueno, espero nunca caer en desgracias. Pero sí, ¿verdad? En el curso de la profesión, eh, miren, lo más básico es, eh, si se dedican al área civil y comercial, al menos como lo hago yo, lo más básico es ejecutar deudas, ¿verdad? Sí o sí, alguien tiene un pagaré, un cheque de alguien, entonces necesariamente van a ejecutarlo y en ese tipo de situaciones van a ir claramente contra el deudor y también contra el fiador, ¿verdad? Contra el deudor. Y bueno, y ahí siempre van a tener un problema porque, claro, el deudor te va a decir, pero yo le salí nomás a ayudar a mi hermano nomás era mi socio, ni era, ¿verdad? Bueno. Ya, yo no sabía que me tenían, yo no sabía, yo no pensé, yo no calculé, ¿por qué me hacen esto, verdad? Y bueno, no es un tema, pero ya sabrán lidiar con eso, van a tener que ser psicólogos también, ya les adelanto. Bien, continuamos con esto. Ok, Profesor, señor. yo tuve un caso también, pero yo le asesoré que no pague, ¿verdad? Ya que la persona era deudor titular y tenía un Ujú, codeudor. Y ujú, había una deuda entre ellos, una deuda entre ellos. ujú, Entonces, valiéndome de este artículo y todo eso, sabiendo todo lo al alcance, es lo que va a llegar a pagar después, cuando como ya refinanció la deuda otra vez, ujú, y el codeudor que salió de garante utilizó casi todo el dinero que sacaron. ujú. No sé si me voy a entender, profe. O sea, sacaron entre los dos la plata, pero el que más llevó fue el codeudor. O Ya. sea, usó un prestanombre. Y el Ujú, prestanombre estaba cubriendo toda la deuda. ujú, El deudor titular estaba cubriendo toda la deuda hasta que me consultó. ¿Qué puedo hacer? Y yo le dije, deja de pagarle. Total, ujú, lo máximo que va a hacer es irse contra vos y contra tu fiador, tu codeudor. Le dije, ¿verdad? Y después lo máximo que te va a cobrar es un 50% de la deuda faltante nomás ya. ujú. Entonces, la asesora, si vos sabés que hasta ahora está pagando el codeudor porque no quiere una demanda, Claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, yo tuve un caso así, profesor, y me sirvió esto justamente. Bueno, para que vean que sirve, para que vean que sirve. Excelente. Bueno, voy a ir un poco, voy a avanzar un poco con esto. Eh, quiero hablar un poco de los caracteres del contrato de fianza, ¿verdad? En primer lugar, lo que tenemos que saber del contrato de fianza es, así como lo dice el artículo 1456, tenemos que entender que este es un contrato accesorio. Un contrato accesorio, o sea, que siempre va vinculado a un contrato principal. Eh, Ejemplo, si es que yo saco un préstamo de Joana, ¿verdad? Joana me presta mi plata y Joana me exige la existencia de un codeudor, el contrato de préstamo de consumo, o sea, me presta dinero para que yo lo utilice y se lo devuelva más a un interés que va a ser la ganancia de ella por prestarme el dinero, se llama mutuo, ¿sí? El préstamo de mutuo es el contrato principal, porque la fianza va a ir como una derivación del contrato de mutuo. O sea que si yo llego a pagar mi préstamo, o sea, cumplo con mi obligación, modo normal de terminación de los contratos, ¿cómo quedaría el contrato de fianza? También quedaría terminado. ¿Por qué? Porque el principal se ha cumplido, entonces la fianza sigue la misma suerte del principal.
así mismo como se sugiere, como se indica para las reglas, como indican, perdón, las reglas relativas a las obligaciones accesorias, ¿verdad? Entonces, también el mismo ejemplo le puedo poner en los contratos de locación. ¿Qué pasa si existe un codeudor, un garante en un contrato de locación y la obligación se cumple? O sea, yo, siendo el locatario, ¿verdad?, el deudor principal, pago todas mis cuotas del alquiler y el alquiler se termina porque yo salgo del lugar. ¿Cómo queda el contrato de fianza? Y de la misma manera, ¿verdad? O sea, el accesorio sigue la suerte del principal. Entonces, es un contrato accesorio. Y ese sí es un tema de examen. Guárdense bien esto en la cabeza. El contrato de fianza es un contrato accesorio. Punto número 1. Punto número 2. Es un contrato unilateral. ¿Por qué? ¿Quién es el que asume la obligación en el contrato? El fiador. El fiador es el que asume la obligación para con el acreedor. Entonces el acreedor, es cierto, el acreedor tiene que aceptar la fianza, pero es considerada ya una prestación de menor rango, por así decirlo, de no mucha exigencia, de no mucha entidad. Entonces a este contrato se lo considera como unilateral. Es un contrato gratuito también, ¿sí? Salvo que exista una contraprestación por ser fiador, ¿verdad? Es muy difícil, realmente no se estila, no es muy usual, es atípico de que se estipule una contraprestación para aquel que da la fianza. ¿Puede existir? Claro que puede existir, ¿verdad? Pero normalmente no se da, así que podríamos llegar a decir que un carácter principal de este contrato es que es gratuito y también unilateral. Es un contrato no formal porque en ningún episodio, en ninguna parte de nuestra ley, se establece que el contrato necesariamente va a llevar una forma determinada. Ahora, claramente, así como lo dicen las reglas referentes a las obligaciones, al ser un contrato accesorio, si el principal es hecho por escritura pública, también lo deberá hacer la fianza por escritura pública, ¿verdad? O sea, claramente el accesorio va a llevar la formalidad del principal, pero como les digo, en esencia no existe ninguna estipulación, ninguna disposición que diga que el contrato necesariamente deba ser hecho de tal o cual manera, ¿sí? ¿Se entiende? Es un contrato aleatorio porque la fianza, por más de que sí es conocida, o sea, el fiador conoce cuál va a ser el alcance, o sea, cuál va a ser el precio que va a tener que pagar al momento de celebrar el contrato, no sabe si efectivamente va a tener o no que entrar a cubrir el monto del deudor principal, porque al momento de celebrar no tiene certeza si efectivamente le va a tocar o no responder, ¿verdad? Entonces, eso también es un carácter que tienen que tener en cuenta. Bien, y acá también llegar al 1457, ya tenemos las partes del contrato, ya tenemos qué se entiende por contrato de fianza, ya sabemos cuáles son los caracteres del contrato de fianza. Tenemos que existen dos tipos de fianza, dos tipos principales de fianza. La fianza que es convencional o la fianza legal. La convencional es la que acordamos nosotros, como cualquier pagaré que ustedes ven, como cualquier alquiler, contrato de alquiler que ustedes puedan ver. Se llama contrato convencional porque hay justamente acuerdo de partes. Pero también existe una fianza, la que ustedes también escuchan cuando hay un juicio de por medio, ¿verdad?, que es la denominada fianza legal. Y a punto seguido nos dice, cuando sea impuesta por la ley, o sea, en la fianza legal, el fiador debe estar domiciliado en el lugar del cumplimiento de la obligación principal y ser abonado o conocido por tener bienes raíces conocido o por gozar en el lugar de un crédito indisputable de fortuna. Los jueces
pueden admitir en vez de ella prendas o hipotecas suficientes, ¿verdad? Y ahí ustedes podrán ver justamente lo que escuchan comúnmente cuando se lleva adelante un juicio y un juez exige una fianza. Una fianza que se da cuando, por ejemplo, en lo penal sean medidas alternativas o también en el mundo de las medidas cautelares que ya habrán dado procesal 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? En el mundo de las medidas cautelares, ¿qué es lo que solicita el juez para conceder una medida cautelar? Solicita una contracautela. Y la contracautela, que es el aseguramiento, ¿verdad?, de la concesión bien dada de la medida cautelar, suele ser una caución juratoria, una caución personal, ¿verdad?, para que un tercero responda por si la medida es mal concedida, o una caución real, que implica el aseguramiento de la situación de hecho sobre la base de prendas o hipotecas, ¿verdad? Entonces, entiendan que ese también es un tipo de fianza y difiere del que nosotros estamos acostumbrados quizás y del que vamos, o sea, no que difiere, sino que, digamos, no se basa en la mecánica que yo le acabé de explicar de que existe un acreedor, de que existe un fiador y todas esas cuestiones, ¿verdad?, que vimos en la pizarra. Entonces, entender también esto, que existen estos tipos de fianza. Ahora, Profesor, en síntesis, el fiador es el garante. en síntesis, exactamente, en síntesis. Bueno, vayamos al artículo 1460, un artículo que hace alusión a la accesoriedad y el 1461 que hace a la accesoriedad del contrato de fianza. ¿Qué nos dice el 1460? La fianza no puede existir sin una obligación válida. La fianza va a existir siempre pegada a una obligación principal. Si la obligación principal nunca existió o está extinguida o proveniere de un acto o contrato nulo o anulada, será nula la fianza. Si la obligación principal deriva de un acto o contrato anulable, la fianza también será anulable. Y el 1461, ¿qué nos dice? La fianza no puede tener por objeto una prestación distinta de la obligación principal. ¿Sí? El 1462 también, que nos habla de que el fiador puede obligarse a menos, pero nunca a más del deudor principal. ¿Sí? Eso es muy importante porque, como les dije, reivindica siempre, nos repite, nos reitera el hecho de que es un contrato accesorio y claramente no puede exceder del valor del contrato principal. Bien, estoy avanzando para tratar de ir rápido porque o si no, no vamos a llegar. Y quisiera explicar todo esto, pero quiero ir más a los puntos principales. Bueno, y acá llegar un poco al 1471, que es lo que le había dicho, lo que me había mencionado Cristian, ¿verdad? La pregunta. El fiador está obligado solidariamente con el deudor principal al pago de la deuda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la obligación sea solidaria? Que ya sea el deudor principal como él o los fiadores, porque recuerden que pueden haber más de un fiador, necesariamente deben responder por la totalidad de la deuda. ¿Sí? La respuesta debe ser por el total de la deuda y más adelante
se explica, ya vamos a ir a eso, qué se incluye en este total de la deuda, ¿verdad? Cristian, te escucho. Hay una cláusula que hace para que no sea solidaria, que era, creo que era, se llamaba cláusula de exclusión, ¿puede ser? Pues, Sí, pero tiene, mm, que tiene que no, estar expreso. no es la discusión, es la división, pero de igual manera sí, o sea, yo quiero que ustedes entiendan que la fianza naturalmente implica una obligación sólida, naturalmente. Solidaria. Bueno, Doctor, sí, si yo pago, ponerle que soy yo el fiador, yo pago, ¿verdad? sí, Y le puedo reclamar otra vez al deudor principal, ¿verdad? Pero solamente le puedo reclamar el 50%, ¿verdad? No, no, te voy a explicar, vamos a llegar a eso. bueno, Vamos un gracias. segundo. Ok, bueno, entonces, yendo, naturalmente tienen que saber, la fianza es implica una obligación solidaria. Bueno, ahora, ¿qué puede llegar a suceder? O sea, ¿se puede desactivar el hecho de que yo tenga que responder por el total de la deuda sin que primero se verifique si el deudor principal es insolvente? ¿Qué pasa acá, señores? Atiendan bien. Ainara me prestó plata a mí, ¿verdad? Me prestó plata a mí y Catalina salió de codeudora. Perfecto. Bueno, sucede que yo nunca le pagué. Ainara me llamaba, yo no le respondía. Ainara le llamó también a Catalina. Catalina dijo, no puede ser, ¿cómo puede ser así? Catalina me llamaba y me decía, che, paga pues la deuda, no puede ser. No está tan cachafa. Y bueno, yo no le di pelota a nadie. Finalmente llega la demanda, ¿verdad? Demanda Ainara Mendoza contra Francisco Viveros y o Catalina Martínez sobre acción preparatoria, juicio ejecutivo. Compadre, a los dos nos demandaron. ¿Qué pasa? Catalina, cuando recibe la intimación, ve y dice, espera un poco, pero ¿es justo o no es justo que yo tenga que estar respondiendo por esto si este tipo, Fran, es una persona que tiene sus bienes? O sea, él tiene una casa a su nombre. ¿Cómo que a mí me van a estar ya reclamando y yo tengo, o sea, existe el riesgo de que a mí me embarguen mi auto que con tanto sacrificio yo agarré y compré, siendo que el tipo vive en una mansión y no paga una cuenta ahí de 15 millones de guaraníes que le sacó a Ainara? O sea, a mí me va a perjudicar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que... ¿Existe alguna herramienta que nos permita desactivar esa situación? Sí existe una herramienta, pero es un elemento accidental del contrato de fianza. ¿Qué quiere decir elemento accidental del contrato de fianza? Que no está incluido salvo que expresamente se lo pacte. O sea, si usted encuentra una fianza pura y simple, la obligación es solidaria. Catalina, lo siento, chao tu auto, o sea, se va a embargar tu auto. Si el deudor quiere que se vaya, le gusta más tu auto, te va a embargar tu auto, ¿verdad? Profe, justamente eso te iba a preguntar. ¿Acaso el Sí, deudor no responde también solidariamente por la deuda que genera el deudor? claro, y sí, es lo que está sucediendo, ¿verdad? Justamente. Entonces, a ella le van a embargar el vehículo, ¿verdad? Pero ella tiene una chance, si es que previó, porque ella estudió, porque ella escuchó esto, ¿verdad? Entonces agarró, bueno, ¿sabes qué? Yo el 25 de noviembre me conecté a una clase y ahí me contaron que yo tengo una chance. Pero tenía que haberlo puesto en el contrato. Tenía que haberlo puesto expresamente. Y eso se llama beneficio de excusión. Excusión. Las partes pueden convenir, sin embargo, que el fiador
no sea obligado a pagar antes de la ejecución de los bienes del deudor principal. En tal caso, el fiador que sea demandado por el acreedor y quiera valerse del beneficio de ejecución debe indicar los bienes del deudor principal que deben ser sometidos a ejecución. O sea, entonces, sí, Catalina pactó ese beneficio de ejecución en el marco de su fianza, que yo, por ejemplo, yo soy siempre cuidadoso, ¿verdad? Cuando me toca, por ejemplo, me toca asesorarle, me toca hacer de consultor en un negocio y mi cliente es el encargado de actuar como codeudor, siempre le digo, che, mira, que tenés esta herramienta. ¿A quién no le va a gustar tener esta? ¿Verdad? Ahora, claro, ¿a quién está del otro lado tuyo? Ya sabemos, en un contrato de fianza, ¿quién está del otro lado? El Acreedor. fiador por un lado y por el otro lado, ¿quién está? Acreedor. Y el acreedor me va a decir, che, no, déjate hinchar, te va a decir, no, saca eso de acá. ¿Entendés? No te voy a dar nomás la plata entonces, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y bueno, es un tira y afloje, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Catalina recibe la intimación en la misma temática, ¿verdad? Vamos a la misma mecánica. Catalina recibe la intimación, ¿verdad? Y Catalina dice, espera un poco, pero él tiene ahí Yo pacté beneficio de ejecución. ¿Qué quiere decir que beneficio de ejecución? Que el acreedor tiene que comprobar primero de que el deudor principal no tiene un peso y después se tiene que venir en contra mía. ¿Entendés? O sea, yo voy a responder por el total, claro, o sea, tipo, yo respondo por el total, pero si el otro no tiene, o sea, dale la vuelta y vaciarle el bolsillo primero al otro, y si el otro no tiene, ahí venís junto a mí, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo voy a, encima, o sea, cómo yo aporto? ¿Cuál es mi deber en este caso? Yo le voy a decir, che, Ainara, ahí está su casa. Ahí está su casa. Él tiene una casa. Finca número tanto, ahí está. Acá te indico. Anda a embargar, remata primero esa casa. De lo que salga del remate, cobrate. Si no te alcanza, te espero. ¿Verdad? Si te alcanza, no me hinche más la pelota, ¿verdad? ¿Se entiende lo que es el beneficio de ejecución? Profe, hay una compañera que levantó la mano, Zaira. Ok, Zaira. Profesor, pero allí dice que deben estar, o sea, que debe estar descrito el bien, por ejemplo, 2 autos, o simplemente se escribe a beneficio de ejecución y no se mencionan los bienes. No, te dice, fíjate, en tal caso el fiador que sea mandado por el acreedor y quiera valerse del beneficio de ejecución debe, no puede, debe indicar los bienes del deudor principal. Esa es Por tu eso. herramienta. Pero Esa es tu- debe indicar, son los bienes en general nada más. No es que poner en específico, por ejemplo, si tiene una casa, No, auto. deberías indicar aquellos que van a ser sometidos a ejecución. Vos le estás diciendo ya a tu acreedor, mira, acá está, este es. O sea, anda primero con contra de eso. No quiere decir que vos también puedas hacer tu diligencia y averiguar que tiene el deudor principal. Pero la ley te dice que vos tenés que indicar. Ya, entiendo. Y ponerle que tenía una casa y pusiste los autos nomás y los autos ya vendió. En ese caso no te podés agarrar de la casa porque no estaba especificado en el contrato. No, a ver, vos en el contrato no hace falta que especifiques qué bienes se van a someter a ejecución. Vos lo que le tenés que indicar al acreedor, al acreedor al momento en que él está ejecutando la deuda, de cuáles son los bienes que deben entrar en la ejecución por parte del deudor principal. No sé si me entiendo. Entiendo, de manera verbal nada más, no es que se escriben los bienes en el contrato. No, eso va a ser claramente en el marco de un juicio, ¿verdad? O sea, vos, a ver, a vos te van a demandar y si hay beneficio de ejecución, vos vas a hacer valer ese beneficio de ejecución. Y ahí le vas a indicar va a indicar cuáles son los bienes que tiene el deudor principal como para que el acreedor pueda ejecutarse. Entonces, ejecutándose esos bienes del resultado de la renta que produzcan esos bienes, si no cubre la deuda, ahí recién vos vas a poder, o sea, el embargo sobre tus bienes, las medidas que se traen sobre los bienes tuyos, ahí recién
se van a aplicar a tu caso como codeudora. Ya, Bien, entiendo. O sea, y en el contrato, entonces, ¿cómo está el escrito? contrato vos tenés que hacer reserva expresa de beneficio de ejecución nada más. Así nada más. Gracias, profesor. ¿Alguien Profe, más? hay otra consulta. Lara Tarabal pregunta, ¿cómo poner en garantía? ¿Cómo poner en garantía? Pregunta. No fue eso lo que yo pregunté. Ya le respondiste a la compañera. Yo preguntaba si en el contrato tendrías que poner o sea, tendrías que especificar el bien como una garantía, tipo, tal finca, o sea, como si fuese en garantía. O sea, yo te pongo este bien en el caso de que él no pueda pagar. Pero ya entendí que no es así. Ya Ok, le explicaste a la compañera. dale, Lara. Gracias. Gracias. Profe, Sí. para saber nomás. Mm. Yo creo que se da así mismo como explicaste, profesor, porque en el inciso está bien clarito y dice, en tal caso, el fiador que sea demandado, o sea, tiene que haber una demanda para que yo especifique los bienes. Es así. O Sí. sea, por eso es que prácticamente estamos pensando que en el contrato ya hay que especificar y no es así. O sea, se hace mención, pero si hay una demanda y yo me quiero valer, ahí tengo que indicarle todos los bienes, sea lo que sea. Es así, Claro, profe, ¿verdad? sí, así es. Claro, Eduardo, porque imagínate que nosotros celebramos atenderlo, lo poco práctico que sería individualizar el bien que va a ser, que va a ser señalado por el codeudor para que el acreedor le cobre al deudor principal. Imagínate que nosotros firmamos un contrato de fianza un año atrás y la deuda es por 10 años y yo dejo de pagar en el año 8. ¿Y qué pasa con los bienes que están individualizados? Ya se transfirieron todo también, puede ser, ¿verdad? Entonces no, va a ser poco práctico si se hace de esa manera, ¿verdad? O sea, lo que me dice la ley es que yo sí expresamente tengo que dejar en claro que hay beneficios de ejecución. ¿Y eso quién va a firmar? El acreedor. O sea, el acreedor ya va a estar al tanto de esa situación. Quizás, o sea, no quizás, seguramente el acreedor va a ser el más interesado en saber cuál finalmente son los bienes del deudor principal. De hecho, que yo, cuando demande, lo primero que voy a averiguar, lo primero que voy a hacer es, voy a pedir un oficio a registro automotor, voy a pedir un oficio a registro de la propiedad, o sea, registro público, voy a pedir un oficio a abogacía del tesoro, voy a pedir un oficio a todos los bancos y le voy a decir, bueno, ¿qué cuenta lo que tiene este tipo? ¿Qué inmueble lo que tiene este tipo? ¿Qué vehículo tiene este tipo? ¿Qué acciones tiene este tipo? ¿Verdad? Y cada una de estas instituciones me van a ir respondiendo, tiene acción en tal lugar, tiene inmueble tal, tiene vehículo tal. Y ahí yo voy a amargar, ¿verdad? Vos cuando sos acreedor, lo primero que pedí es eso, ¿verdad? El primer paso de un juicio ejecutivo, ¿verdad? Gino, Rubén o Rubén. ¿Quién está primero? Rubén. Pues para que levantó primero. Rubén Emilio Núñez. Emiliano Núñez. Sí, profesor. Consulta ya que mencionando ese rato el pagaré. Todo esto tiene que estar mencionado también en el pagaré o con que haya un contrato ya es suficiente. Bien está. Bueno, a ver, si hay un documento aparte que hace, en el cual se especifica que viene a ser una suerte de acuerdo accesorio al pagaré número tal, a la deuda número tal, instrumentada en un pagaré, o sea, genial, o sea, basta con que exista nomás una referencia al negocio. Si puede estar en el pagaré, mejor, ¿verdad? O sea, Sí. claramente, cuando a mí me ejecuten un pagaré y haya beneficio de ejecución, a mí como codeudor me va a salvar. Sí, pregunto porque esto, cuando se hacen préstamos, los bancos generalmente en su pagaré ya incluye eso. Y no, muy raro de encontrar, ¿eh? O sea, me llama mucho la atención que hayas visto. Muy Sí, raro de encontrar beneficio de ejecución. esto Lo puede haber, ¿verdad? Te cuento que nomás que no es muy usual. yo llegué a ver una vez en un contrato de un banco, no recuerdo. Esto, contrato bancario bien establecido que llenan nomás ya a la gente. Ajá. Sí. Perfecto. Bueno. Estamos bien. Sí, señor. Bueno. Continúo, ¿verdad? O Gino. ¿Quién? ¿Gino tenía? Buenas tardes, doctor. No iba a decir nomás el tema de que justamente es bastante interesante este beneficio de discusión porque
si bien traban generalmente en juicio ejecutivo de cobro, siempre traban embargo así directo, ¿verdad? Sobre lo que sea que tenga el deudor principal. Pero antes de rematar o de ir a lo que sea remate de sus bienes, sí o sí le cobran al codeudor si, por ejemplo, aporta IPS o es más fácil o más rápido hacer la gestión de cobro, directo nomás ya le cobran al garante, digamos, si es que está atrasado Claro. en ese sentido. Realmente es muy interesante recurrir a esto, o sea, es interesante lo que estamos aprendiendo, porque sería realmente lo justo que pague hasta con lo último que tiene el deudor principal y después vos pagás como codeudor o garante, ¿verdad? Cuando vos pones la discusión no quiere decir que no, que te desentendés o no te haces responsable de la deuda, te haces responsable, pero cuando ya pagó, cuando el deudor principal tipo, ya no tiene más nada con qué pagar. Entonces, en ese sentido, está muy interesante. O sea, yo entendí así, ¿verdad? No sé si entendí bien. Así mismo, Gino. Qué bueno, Gino, que te interese. Miren, y yo le digo, ¿verdad? O sea, yo llevo cartera, o sea, de ejecuciones, y para mí tengo una demanda y lo primero, a mí no me, si no tengo beneficio de ejecución, que es en el 99.9% de los casos, yo le busco indistintamente quién tiene más cosas y a quién me voy a apretarle y punto. O sea, no estoy yo pensando, no, pero mira, este deudor principal. Claro. A ver, o Pero sea, también, doctor, a veces las deudas me gusta más si tiene un inmueble más lindo el codeudor, si tiene una cuenta corriente en un banco. O sea, yo me voy con el que a mí me sirve. Sí, pero en deudas de préstamos y eso que no son tan grandes, generalmente se busca lo que es más rápido. Y viste Sí, que y ves que ir a remate y eso pues es más lento, entonces más proceso, toma más tiempo. Entonces generalmente atacan nomás ya el sueldo, tipo ya le embargan salario al claro, deudor. A eso nomás me refiero. claro, y eso tiene todo un efecto psicológico también, ¿verdad? O sea, embargar el salario del codeudor, ¿qué hace el codeudor? Se va y básicamente le liquida al deudor principal, ¿verdad? Cuando le embargan el salario, ¿verdad? Entonces eso hace finalmente que se te pague, ¿verdad? O Sí, sea, es toda una cuestión también, pero bueno, no es jurídica, digamos, es una cuestión que se maneja ya del y que, manejo, del manejo. claro, esas son formas de mañas, por así decirlo, ya después de años de profesión, ¿verdad? Plata o plomo. Profesor, ¿y qué pasaría en el caso de que había este beneficio, pero el deudor principal, ponerle se fue al exterior? Ajá. Y ¿En cómo se procede con el tema de embargo de muebles, de inmuebles, ya que no se le pueden pagar salario, etcétera? bueno, pero igual el beneficio de ejecución, o sea, vos no te defendés en juicio lo que me decís. No, ¿y cómo se puede hacer Si vos si estás la en el persona está exterior, pagando? o sea, si vos estás en el exterior, eh, vos estás en el exterior. No, si el deudor principal, el que tenía la deuda principal, desapareció, se fue al exterior. Y No, Y bueno, pero había este tiene beneficio de algún bien, ejecución. y nada, sigue el juicio de rebeldía. O sea, responde con sus bienes si es que tiene algo. Si es que no tiene, claro, ahí obviamente que igual no, le van a... vos igual si no estás, si no contestás, yo te voy a notificar en el domicilio especial si lo consignaste en el documento o en tu domicilio real. Y si vos no te defendés, bueno, no es problema del acreedor, ¿verdad? Es problema tuyo, vos tenés el deber de contestar. Sí. Bajo percibimiento que se te dé por decaído el derecho y el juicio continúe, ¿verdad? Entonces se le cobraría al codeudor todo. O Y igual puede depende, porque embargarlo. yo igual, Zaira, igual yo voy a investigar, o sea, yo tengo que averiguar cuáles son los bienes que están a tu nombre. Yo igual voy a hacer esa búsqueda, el scouting de saber qué bienes están a tu nombre, porque yo tengo que ejecutar primero tus bienes, esté o no esté a mí. De hecho, que los juicios ejecutivos en el 80% no contesta la gente, ¿verdad? Es algo que son ya deudas importantes, qué sé yo, ¿verdad? Pero normalmente sucede que no contestan luego el deudor, ¿verdad? Gracias, profesor. Ok, puedo continuar porque acá hay una cuestión también interesante, ¿verdad? O si no, no terminamos. Bueno, ¿qué pasa con... Hablamos en el beneficio de ejecución. Bueno, ok, en mi caso tenía que responder yo porque Catalina era codeudora, pero decía, bueno, qué injusto es, ¿verdad? Perfecto, ok.
se va primero en contra de mis bienes. Ahora, también no es justo que pongamos el ejemplo de que haya dos codeudores, ¿verdad? Haya dos codeudores. Puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 millón de codeudores. Cuando más codeudores, obviamente, ¿quién es el más feliz? El acreedor, ¿verdad? El acreedor es más contento. ¿Qué pasa? Si hay dos codeudores, ¿qué me dice el artículo 1471? Que todos respondemos solidariamente, ¿verdad? O sea, hay dos codeudores y cualquiera de los dos va a responder solidariamente. Pero además del beneficio de exclusión, también hay otra herramienta que, digamos, torna un poco más justa la relación de obligaciones entre una y otra parte. Y esa se llama el beneficio de división, ¿verdad? Es también otro elemento accidental que se incorpora a los contratos de fianza. ¿Qué quiere decir eso? Que naturalmente no están incluidos, salvo que se lo incluya de manera expresa, ¿verdad? ¿Y cómo funciona eso? Y eso está acá en el artículo 1473 y 1474. Si varias personas han prestado fianza por un mismo deudor y en garantía de una misma deuda, cada una de ellas está obligada por la deuda entera, salvo que se haya pactado el beneficio de división. Si se ha estipulado el beneficio de división, todo fiador que sea demandado para el pago de la deuda entera puede exigir que el acreedor reduzca su acción a la parte debida por él. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que va a suceder en ese momento? Se van a dividir la deuda entre codeudores. Si hay dos codeudores, pactadose el beneficio de división, el codeudor 1, quien es reclamado, va a decir, yo no voy a pagar todo porque yo pacté el beneficio de división. Yo tengo solamente voy a pagar mi parte y mi parte es la mitad de la deuda. Porque hay otro y al otro tiene que reclamar la otra mitad. Si hay 3 codeudores, 1/3. Si hay 4 codeudores, 1/4. Si hay 5 codeudores, 1/5. ¿Se entiende? Ok. Bien. Y otra cuestión muy, 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 muy importante y que había mencionado también vos, Cristian, es lo que dice el artículo 1476 y 1477. Relaciones entre el fiador y deudor principal. El fiador que pagare la deuda, aunque se hubiere obligado contra la voluntad del deudor. ¿Por qué me dice aunque se hubiera obligado contra? Puede ser que alguien agarre puede ser que alguien actúe como codeudor si siquiera el deudor está de acuerdo. Y les voy a decir que es tan oportuna esta frase porque eso nos abre los ojos, nos aclara el panorama y nos dice, hermano, este contrato es entre el acreedor y el fiador. El deudor no tiene nada que ver. El deudor puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. El acreedor con el fiador. Es un tema que lo van a resolver el fiador y el acreedor. ¿Le gusta o no le gusta al deudor? Claramente, usualmente, el deudor es el que consigue el fiador, ¿verdad? Pero puede darse que no sea así. Las relaciones son entre fiador y acreedor. Entonces, muy poco importa que la fianza exista, aunque el deudor no dé su beneplácito, no dé su asentimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa con el fiador que pague la deuda? Queda subrogado en todos los derechos, acciones, privilegios y garantías del acreedor. ¿Contra quién?
contra el deudor, anteriores y posteriores a la fianza, sin necesidad de cesión alguna. O sea, se paga, yo acredito haber pagado, me convierto en el nuevo acreedor del deudor principal. Me subrogo en sus derechos. ¿Qué quiere decir eso? Entro en su lugar. Igualito, soy Ainara, o sea, Catalina pagó la deuda, entonces Catalina pasa a ser Ainara y tiene toditos los derechos de Ainara para reclamar. ¿Sí? Cristian. O sea, estamos hablando del 100% sería lo que yo puedo, o sea, esa figura puede accionar por el 100%. Todo. Vos te subrogás en todos los derechos. Sí, qué bueno está. No, esta no figura tan mala entonces, porque había una figura que no sé si era el aval o cuál era, que solamente vos podías pedir el 50%. Ah, es otra cosa. Pero acá Pero es la totalidad. fianza, totalidad. Totalidad. Excelente, doctor. Gracias. ¿Viste que vale la pena un viernes 25 a las... ¿Qué hora? A las 7:30. Bueno. Viste que hay para los que no se conectan, ¿eh? Y después me dice que yo sí vi tu clase, yo me conecté, yo estaba, no te acordás de mí. Ahí vamos a ver un poco. Ignacio. Ok. Doctor, ¿qué Continuamos. tal? Ahora, perdón, ahora pude conectar el audio. Ajá. Una pregunta, doctor. Pasa que me quedó dudas del ejercicio que estuviste mencionando. ¿Será que podrías repetir de vuelta, por favor? ¿A cuál te referís? Al que está marcado sobre la trampita. No entiendo. Pasa Del que fiador con el acreedor. sí, el que dijiste que hay trampita para que no se conecta. No entiendo. No entiendo qué me está diciendo Ignacio. Pasa que en el ejercicio anterior mencionaste que hay trampitas para los que no se conectan y allí en ese ejercicio, el cual mencionaste en ese momento, es el que me dejó dudas. Este último que mencionaste, profesor. Ah, pero yo no dije nunca que había trampita para los que no se conectan. Ah, escuché eso, profe. Ah, Perdón si no, escuché mal. no, tranquilo. Bueno, pero se entiende el 1476 que hace alusión a lo que sucede cuando el fiador paga la deuda, ¿verdad? Y ahí te explico, Ignacio. Cuando el fiador paga la deuda, aunque se hubiera obligado contra la voluntad del deudor, ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque el deudor, como le dije, le repito, le reitero, no es parte en este contrato. Queda subrogado en todos los derechos, acciones, privilegios y garantías del acreedor contra el deudor, anteriores y posteriores a la fianza, sin necesidad de cesión alguna. La cesión se hace de pleno derecho, ¿sí? Iure et iure, o sea, se da ese pago y así mismo como se da el pago, se da la subrogación a favor del fiador, ¿sí? 1477. El fiador que pagó tiene acción de repetición contra el deudor principal, aunque éste no estuviese en conocimiento de la fianza prestada. Claramente sabemos que el deudor no es parte en este contrato. La repetición que va a comprender, Cristian, capital, intereses, costas, desde el día de pago y además, como si no te quedó otra vez claro, la indemnización de todo perjuicio que le hubiera sobrevenido por motivo de la fianza. O sea, me puede armar un tremendo, ¿entendés? Me puede venir con todo, ¿eh? Al final no es una figura tan mala la fianza para el fiador. Claro. ¿Y con qué acción? O sea, se le vuelve así a denunciar al deudor. Vos le vas a demandar. Ya, Vos le vas a demandar. Un juicio largo y tedioso, ordinario, ¿verdad, profesor? Ordinario. Chao, ahí.
Sí, pero por lo menos va a pedir un embargo preventivo, algo lo va a lograr. Bueno, de hecho que naturalmente, si ya no pagó el deudor principal, ya es muy difícil también que vos lo logres, ¿verdad? Ese Pero es el problema eso de entrar en no, fianza, ¿verdad? Si ella no le pagó al otro, muy difícil es que vos le saques algo, ¿verdad? El otro ya le habrá dado la vuelta y le habrá hecho así, no le habrá encontrado nada, ¿verdad? Pero bueno, eh, tenés la acción, ¿verdad? O sea, eventualmente el tipo puede después recuperarse y bueno, tener algo para poder asegurar el pago de la deuda, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Sigo? Sí, doctor, quedó todo muy claro. Ok, Siga gracias. nomás. Artículo 1483. Hablamos de los efectos de la fianza ya entre fiadores cuando hay varios fiadores. Si varias personas han prestado fianza por un mismo deudor y por una misma deuda, el fiador que pagó toda la deuda perdón, el fiador que pagó la deuda tiene acción de repetición contra los otros fiadores, pero solamente ya por la parte alícuota, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el fiador que pagó? Le va a reclamar a los otros la parte que le corresponde a los otros, porque ahí sí hay una división. Cuando hablamos ya entre fiadores, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el fiador? Va a recuperar toda su plata para después recuperar lo que él pagó y que le correspondía a él, en su parte alícuota, al deudor principal. ¿Se entiende? Ahí sí existe ya una pluralidad, ahí sí ya hay una división en las partes, ¿verdad? O sea, si por ejemplo, Catalina, Cristian, Eduardo y yo salimos de fiador de José, si yo pagué todo, ¿verdad? Si yo pagué todo lo que me reclamó Gino, yo tengo un 25% que me corresponde porque somos 4 fiadores, entonces le voy a reclamar, Catalina, dame tu parte, Cristian, dame tu parte, Eduardo, dame tu parte. Denme sus partes para que yo tenga todo, tenga el cobro y mi parte, ¿quién me va a pagar finalmente? Si no es justamente José, que era el deudor principal. Yo le voy a reclamar a José por mi parte que él me tenía que haber pagado y a los otros por las partes que le tenía que haber correspondido. Entonces así yo completo mi 100%. ¿Se entiende? Sí, ¿Estoy siendo claro o medio complicado? Bien. No, súper claro, profe. Nos ha terminado fianza con esto último. No puedo creer. Profe, Sí. el tema de la solidaridad, ¿cómo queda cuando vas a accionar contra el deudor principal siendo fiador? Porque imagínate que voy a aceptar de ser fiador, o sea, solidariamente 50% es tu deuda. Por eso es que Cristian te está diciendo, entonces yo puedo total, o sea, por eso creo que es su pregunta, ¿no? Porque esa solidaridad, ¿dónde queda ahí? A no ser que pruebe mala fe, me imagino, no sé, hago nomás una teoría. Por eso Pero la solidaridad después del total, no después del 50%. ya sé, justamente, pero si vos me salís fiador, profesor, vos aceptaste conmigo solidariamente esa deuda. Eso no, Claro. o sea que tenemos que pagar los dos, cualquiera de los dos también, ¿verdad? Ya los dos, todo. Y vos pagaste, Sí, y vos me vas a demandar a mí. sí. Por el ¿Y total. dónde queda tu solidaridad? ¿Y dónde está la solidaridad ahí? Pero mi solidaridad Por eso es es que por eso es que Cristian te dice, por eso es que justamente Cristian te dice que el 50% nomás te va a pagar mi porque solidaridad es ante el acreedor, Eduardo. lo que pasa es que hay otra figura, pues, que en mercantil dimos. Y él era que nos dijo que solamente el 50 vos podías reclamar. Porque vos eras codeudor, decía, vos entrabas como el principal, pero para mí que era en el aval, si mal recuerdo. Bueno, la no, fianza, es el tema de solidaridad, Cristian, no. Cualquier figura que sea como No, solidario la equivalente solidaridad a eso, ¿verdad? lo que te da, la solidaridad lo que te hace es que a cualquiera le puede pedir, en total. total. Eso es lo que es, significa. Yo La le voy a reclamar, solidaridad, Ay, déjenle un poco al profe que explique.
No, yo le voy a reclamar, mi solidaridad es para con el acreedor, ¿sí? Mi solidaridad es siempre para con el acreedor. Por eso que las relaciones entre el acreedor y el fiador siempre son solidarias. Yo respondo por el total. Yo tengo que pagar el total. Cuando yo pago el total, yo me subrogo los derechos del acreedor. No me subrogo la mitad de mis derechos, ni en la mitad de los derechos del acreedor. Entonces, yo paso a ser el acreedor. ¿Y el acreedor por cuánto me reclamó a mí? El total. Y bueno, O Y el ahí saldo, entran o los el saldo de demás lo que acreedores. quedó, o el saldo de lo que quedó, que ya Perfecto. no pagó, digamos, el deudor principal, ¿verdad? Porque puede ser que haya pagado una parte claro, también. claro. Si Pero pagó viene 10 a ser cuotas, toda la deuda pendiente. claro, si pagó 8 cuotas de 10, son 2 cuotas lo que se van a abonar, ¿verdad? Perfecto, Sí. profe. Seguina, profe, porque Betania se conecta de vez en cuando y quiere dar clase hoy, ¿no? Seguí nomás. Bueno, vamos a terminar. Entonces, ¿cómo termina la fianza? ¿Cómo se acaba esta historia? Motivo principal de extinción de la fianza. La fianza concluye por la extinción de la obligación principal y por las mismas causas que las obligaciones en general y las accesorias en particular. Profe, ¿Sí? otra consulta. En Ujú. caso de que uno, digamos que uno no quiera iniciar un juicio y demás, él directamente puede exigirle al codeudor que abone la deuda correspondiente. Y en caso que no haya, digamos, respuesta tanto del deudor y codeudor, lo que se tiene que iniciar digamos, la demanda para no proceder al embargo. De hecho, que te exigen luego. Te Perdón, llaman. no entendí tu pregunta. No entendí tu pregunta. No, que para evitar, digamos, un juicio de embargo, ¿verdad? Para poder cubrir la deuda. Mm. Digamos, yo podría recurrir directamente al codeudor que me pague, por decirte, si hay dos cuotas pendientes, que me Ah, pague esas dos cuotas pendientes, sin iniciar el claro, juicio. Y en claro, caso que no Doctor, tener algo favorable, ahí sí iniciar el juicio. de hecho, que en claro. gestión de cobranzas ya Te van a contactan ver. luego a ambos, al deudor y al codeudor, y al no tener obviamente retorno de ninguno de los dos, inician la demanda. De hecho, que nadie luego quiere llegar de entrada a eso, ¿verdad? Porque obviamente para las empresas y cosas así también representa un costo, todo ese tipo, el tiempo se demora, tienen que pagarle a su abogado, a veces tienen abogados externos, todo eso, que siempre tratan de recurrir, obviamente, a esa gestión de cobranza, pero si no logran, van a eso, obviamente. Claro, perfecto. Gino te resumió bastante, ¿verdad? Eso ya sería una práctica, digamos, profesional ya, ¿verdad? Dentro de lo... Nosotros estamos hablando de lo jurídico hoy y para lo jurídico existe una obligación y yo puedo elegir, ¿verdad? O sea, yo puedo elegir preguntarle si me va a pagar, pedirle que me pague, pero si yo no hago eso, tranquilamente por una demanda. O sea, no existe ninguna disposición que me diga primero tener que exigirle de manera extrajudicialmente para después exigirle judicialmente. Acuérdense que las obligaciones de plazo, obligaciones que tienen un plazo de pago, ¿verdad? Para cumplir con la prestación. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando se transpone ese plazo sin cumplir con la obligación? ¿Se incurre en qué? En mora. Yo no les tengo que estar pidiéndole al obligado, che, acordate que, mira, que ayer ya venció. Puedo hacerlo. Así como te digo, Gino, toda la vida lo haría yo mismo, ¿verdad? Claramente vos que tenés que contratarle a un abogado para que otra vez te demande y tenés que pagar tasa judicial, tenés que pagar notificaciones. Claramente vos preferís pegarle un llamado, esperarle un poco, ver qué puede hacer para no entrar en juicio, ¿no? Que es lo que te digo, Gino, como hacen todo, ¿verdad? Pero eso no obsta que vos puedas demandar directamente sin preguntarle nada también. Perfecto. Y otro caso, profe, Mm. en el contrato de locación, ¿verdad? En el caso de que haya, digamos, dos saldos, o sea, dos cuotas impagas y demás, ¿se podría tomar la garantía en formato de pago por el alquiler deudado o no?
Y mira, la garantía es una figura que no está establecida en la ley. O sea, en ninguna parte del contrato de locación vos vas a ver que dice la garantía, entiéndase por garantía tal cosa. La garantía es otorgada al efecto, no. Es una disposición que se agrega a un contrato. ¿Para qué? Para darle una seguridad al locador, ¿verdad? Estamos hablando de locación. Bueno, Un depósito. normalmente, sí, el depósito, ¿verdad? Normalmente, usualmente, la garantía no es utilizada para alquileres impagos, porque la garantía sirve para poner en condiciones el inmueble al momento del abandono que concluye el contrato, porque los contratos exigen, comúnmente, ¿verdad? Exigen que si es que hay algún desperfecto, alguna avería o lo que fuese sobre la propiedad, sobre el inmueble, bueno, que te sirva a vos la garantía para que en el caso de que el otro no sea, que el locatario no se haga cargo, entonces vos tengas un dinero para poder mandar pintar, mandar arreglar el aire, mandar todo. Para eso sirve tu garantía. Pero eso es algo contractual, una disposición contractual, no está en la ley. Por ende, usualmente se pone luego que la garantía no sirve, no se computará para pagar alquiler, ¿verdad? ¿Sí me explico? Bueno, Perfecto, profe, mil gracias. gracias. Ahora vamos, lo que yo quiero, o sea, existen varias causales, no varias, pero algunas causales de extinción de la fianza y quiero señalar la más importante, que es justamente la conclusión de la obligación principal. Así como habíamos dicho al inicio, cómo concluye este contrato que es accesorio y bueno, concluye también cuando concluye la obligación principal, pero también se puede extinguir cuando la subrogación en los derechos del acreedor, como hipotecas o privilegios, se ha hecho imposible por un hecho positivo o por negligencia del acreedor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que en el hipotético caso de que el deudor principal haya ofrecido hipotecas o privilegios que permitan que el acreedor pueda cobrar con preferencia su crédito y por culpa del mismo acreedor, ya sea por un hecho positivo, o sea, por un hecho positivo, ¿verdad? Por un acto, por una actuación, o por su negligencia, no se hubiese hecho esto posible, la hipoteca se extingue. Porque no tiene sentido, señores, que Eduardo, que es el acreedor, yo que soy el deudor, Catalina la codeudora, yo le diga a Eduardo, yo deudor principal, che, Eduardo, yo tengo una hipoteca para darte. Y Catalina sabe que yo tengo una hipoteca para darte. Y vos también sabés que yo tengo una hipoteca para darte, Eduardo. Pero yo te digo, dale, listo. Bueno, ya tengo todo el inmueble. Vení para firmar la hipoteca. Y vos nunca te vas a firmar. Oye, te digo, voy a constituir una prenda. Dale, listo. Y vos nunca te vas a firmar. O sea, por culpa tuya yo no estoy pudiendo asegurar la deuda. ¿Y eso a quién le perjudica? Le perjudica a Catalina. Entonces, Catalina tiene una garantía y dice, espera un poco. Si por culpa tuya, acreedor, que vos sos finalmente el que me va a reclamar a mí cuando la deuda quede impaga. Por culpa tuya, no estás recibiendo todas las garantías que te tiene que dar, que te da el deudor principal, que te ofrece, que te pone en bandeja ahí sobre la mesa. Entonces, si vos no estás aprovechando eso, entonces no me vengas después de venir a pedir a mí que yo te tenga que pagar la deuda. Evidentemente, vos sos una persona negligente que siquiera sabe aprovechar de la situación, o sea, aprovechar las garantías que te está dando el deudor principal. ¿Entienden? Ok. ¿Alguna pregunta sobre fianza? ¿Algo? Ok. Les pido 5 minutos, voy al baño y arrancamos con renta vitalicia y terminamos en un ratito así, al palo. Dale, profe. Dale, gracias. Bueno, doctor. Venga, doctor, sin problema.
Ahí estamos de vuelta. ¿Están ahí, Cristian? Sí, doctor, te escuchamos. Sí, doctor. Sí, doctor. María González, Edu. Sí estamos, profe. Vamos que vamos. Último ya. Bueno, renta vitalicia. Fuerza, profesor. Fuerza, vamos. Escucha, hoy sí estoy cansado. Viernes ya, profe. Al No, fin hoy- funcionó de vuelta mi. Perdón, hoy fue- profesor. No, tranquilo. Después, Hoy después fue- le puedo aplicar ya, profe. Sí, no, ya. Ya urge lo, no hay ni una posibilidad, no hay posibilidad. Deber, ese es deber. Así tipo, como tienen que incluir beneficios de ejecución para librarse de los males. Bueno, chicos, renta vitalicia, también un contrato bastante eh, utilizado, en realidad, muy común, por sobre todo en relaciones familiares, ¿verdad? Sucede mucho esto en relaciones familiares, relaciones afectivas. Dice el 1431, por el contrato oneroso de renta vitalicia, una de las partes se obliga a entregar una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero y la otra se compromete a pagar una renta periódica a uno o más beneficiarios durante la vida del suministrador del capital o de otras personas determinadas. Cuando la renta se constituye gratuitamente, se aplicarán las normas establecidas para las donaciones o los testamentos, en su caso, y subsidiariamente las de este capítulo. Entonces, a ver, primero que nada tenemos que entender cuál es la mecánica natural de un contrato de renta vitalicia. En primer lugar, me dice que estamos hablando en presencia de un contrato oneroso, ¿verdad? Un contrato de presencia oneroso, un contrato bilateral, ¿sí? Un contrato aleatorio y un contrato formal. Y ahora le voy a explicar por qué. ¿Cuál es la mecánica del primer párrafo del artículo 1431? Una de las partes, en este caso Eduardo, me entrega a mí una suma de dinero o una cosa, ¿sí? Me da una casa. Eso es lo que pasa normalmente. Me da su casa, ¿verdad? Pero me dice, yo te voy a dar mi casa, pero vos me vas a tener que pagar una renta hasta que yo me muera, ¿verdad? Esa renta es periódica. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser semanal, puede ser, usualmente es mensual, que es lo más fácil, ¿verdad? Se le da una mensualidad. Entonces, eso se puede pactar que sea por lo que dure mi vida, ¿verdad? Por lo que dure mi vida. Entonces, ¿qué suele llegar a suceder? Viene un, un tío y te dice, yo ya estoy grande, ¿verdad? Yo quiero darte, Eduardo, mi casa, pero yo no quiero que vos me dejes así acá, así, sin poder manejarme. Es más, vos lo le vas a ofrecer, tío, yo te voy a pagar a vos te voy a pagar una renta, para, hasta que vos te mueras, ¿verdad? Entonces, en agradecimiento, yo te voy a pagar una renta. Ok. Y así sucede, y es por eso que se entiende el contrato como oneroso, ¿verdad? En la mecánica del primer párrafo, atiendan bien. Entonces, ¿por qué? Porque Eduardo, o sea, su tío le transfiere a Eduardo, pero Eduardo se obliga a pagar la renta. No es que le sale gratis tampoco la transferencia, ¿verdad? Se obliga a pagar la renta. Y tampoco al tío de Eduardo le sale gratis, porque claramente se desprende de una cosa que tiene un valor importante, que es una casa. Entonces, oneroso y es bilateral, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la forma? Y les voy a decir qué pasa con la forma. A ver. El artículo 700
inciso E, ¿qué me dice acá? A ver si quién me lee. ¿Qué dice el 700? Deberán ser hechos por escritura pública, dice, ¿verdad? Sí, profe. Todo acto constitutivo de renta vitalicia. Exacto. Es un contrato formal. Formal, pero no solemne, ¿no? Formal, pero no solemne. Para este caso. Hecho por escritura pública. Bueno. Mecánica del artículo 1431, pero del primer párrafo. Pero, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería en el segundo párrafo? Existe una renta constituida de manera gratuita, ¿verdad? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué es lo más común, señores? ¿Verdad? O sea, realmente, haciendo analogía con la mecánica del 1431, primer párrafo, la renta vitalicia sí es una opción muy válida, muy buena porque es bastante flexible, pero lo que normalmente se suele hacer, y habrán escuchado ustedes, es usufructo vitalicio. Eso es lo que suele pasar, ¿verdad? Que es otra figura muy igual, muy parecida, en donde el tío Eduardo le transfiere a Eduardo la propiedad, pero le dice, yo me quedo con el usufructo hasta que yo me muera. O sea, él se va a quedar en la casa y va a poder hacer lo que quiera de la casa hasta que se muera, pero ya es la casa de Eduardo. Eduardo es el nudo propietario, ¿verdad? ¿Por qué nudo propietario? Porque es propietario, pero no puede hacer nada, no puede ejercer ni un derecho, real sobre la cosa. No pueden ejercer la posesión, ni nada, uso y goce, nada, nada. Nudo propietario. Ok, acá es distinto. Acá me transfiere, yo le tengo que pagar una renta periódica. ¿Qué pasa con el segundo? ¿Qué pasa con el segundo párrafo? Es gratuita. ¿Qué es lo que suele suceder mucho? ¿Verdad? Es gratuita. Y sucede cuando Eduardo nomás le dice a su tío, yo te veo cansado, yo ya te veo un poco grande, yo te voy a pagar a vos una renta. Y me voy a comprometer a pagarte una renta. ¿Verdad? Pero te voy a pagar y dame lo que tengan que firmar y tú hasta lo último te voy a acompañar. Y no te digo así que te voy a firmar lo que vos me digas. Entonces, tu tío te va a decir, no, Edu, decime vos, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Y vos le vas a decir, no, tenemos que hacer por escritura pública. Ahora, pregunta. Por escritura pública, pero, ¿qué pasa si no se hace por escritura pública? No es válido cuando es gratuito. Porque, Es formal y solemne, artículo 1213. ¿y qué dice el 1213? Deben hacerse por escritura pública, por eso que decían. Y ahora nos vamos al 1213. Las ¿Verdad? donaciones. Es una donación, señoras y señores. Deben ser otorgadas por escritura pública bajo pena de nulidad. Las donaciones de inmuebles, las donaciones con cargo y C, las que tuvieron por objeto prestaciones periódicas o vitalicias. Ojo el piojo. Ojo, che. Cambia la cosa. Bien, seguimos con nuestro querido contrato de renta vitalicia. Entonces Ahora, eso es solemne, profesor, ¿verdad? solemne en el caso de que sea gratuito. Ah, ya. Gracias, profesor. Así. Formal y solemne sería. Formal siempre. Solemne solamente cuando es gratuito. Ahí está. Bueno. A ver. Lo importante de la renta vitalicia es que ustedes sepan que la renta vitalicia puede ser en la mecánica, a ver, voy a dejar de compartir.
Lara, porque Ignacio Entonces, está allá abajo. Te escucho. sí, te consulto en el caso de que el famoso tío Eduardo tenga un hijo al que no le dejó la propiedad. Y viene el hijo luego que vos ya hayas hecho este contrato de donación y te demanda por su capión, o sea, ¿qué Espera, se no, puede no hacer en entendí. ese caso? No entendí. Bueno, le tenemos al tío Eduardo, que es el propietario principal Sí, de la casa. sí, me transfirió a Yo, mí. Lara, sí, yo, Lara, era su sobrina, Mm, y él me dice, quiero usar esta casa hasta que me muera, pero yo te voy a dejar la casa una vez fallecido. Y claramente yo me ofrezco, le digo, no, tío, por favor, déjame pagarte una parte de la casa por lo menos. Y me dice, bueno, con que vos me arregles la casa de vez en cuando y me pagues como si fuese, sí, por mes, con eso yo ya me contento y te transfiero la casa, no hay problema. ujú, Entonces, él ya me transfirió la casa a mí, a su sobrina Lara. sí, Y luego de 2 meses más o menos que haya fallecido el tío Eduardo, aparece un hijo legítimo de él, ajá, al que él no le dejó la casa porque él ya me había vendido en vida, me hizo una transferencia vía escritura, sí. diciendo que él es el titular, como que el heredero de la casa, y me hace una demanda Una demanda. para quedarse con la casa. ¿Y qué va a demandar? O sea, el usucapión me dijiste que demanda Sí, usucapión demanda. y tiene que demostrar. Claramente es un bien que está dentro del comercio, que es Sí. un bien que puede ser adquirido también por el transcurso del tiempo, como es el caso de la usucapión. Y Ujú. bueno, va a tener que demostrarlo, ¿verdad? O si Pero sí, no, ¿cómo sucesión, profesor, sería? Porque heredero es, me imagino que es sucesión. claro, pero a ver, No, ese bien ya no está dentro de la sucesión porque ya es un bien que te pertenece a vos, Eduardo. O sea, Maldad, eh, suceder. ujú. necesariamente él lo que puede es atacar el acto, o sea, impugnar el acto Mm. de renta vitalicia, bueno, diciendo que es nulo, por consiguiente se tiene que retrotraer para que ese bien quede otra vez en la sucesión. O sea, eh, está medio complicado, ¿verdad? Se Porque puede eso dar. es re común Se puede dar. en estos Ahora, casos. lo que sí, bueno, pero no es un caso renta y o sea, no estamos, o sea, sí ya es otra cosa, ¿verdad? Lo van a dar en sucesión, bueno, está la acción de colación, pero en este caso lo que, igual, recuerden siempre que en la mecánica que hicimos con el tío Eduardo es un contrato oneroso, ¿verdad? O sea, el, el tío Eduardo tiene todo el derecho de disponer de sus bienes en vida, ¿verdad? Eh, entonces, él en vida, celebrando un acto entre vivos, decidió constituir acordó una renta vitalicia con sus sobrinos, le entregó el dominio de un inmueble a cambio de una renta vitalicia, ¿verdad? Ahora, el heredero, que una vez sea reconocido, declarado heredero en un juicio, bueno, va a tener que ver cómo impugna ese acto, o como dice Lara, bueno, va a meter una usucapión, perfecto, tiene que demostrar que él realmente eh, o sea, que le Vivió ahí. el inmueble por usucapión, ¿verdad? Se puede dar, ¿verdad? Habría que ver, son muchas variables, ¿verdad? Ustedes saben cuáles son los presupuestos para la usucapión, ¿verdad? Entonces, bueno, va a tener que buscarle la vuelta y va a tener que convencerle a un juez que efectivamente hubo usucapión ahí. Que puede ser, ¿por qué no? Puede ser, ¿verdad? Si tiene, permiso, profesor, si tiene los comprobantes guardados de los 10 últimos años correspondientes a impuestos y demás, creo que le va a jugar a favor eso, si es que tiene. Si tiene acto posesorio ejercido, o sea, si transcurrió el tiempo, va a tener que verse si hay justo título, si hay buena o mala fe. O sea, de acuerdo a los presupuestos para la usucapión corta y la usucapión larga, ustedes ya saben cuáles son los dos casos, 20 ¿verdad? años, ¿verdad, doctor? 10 Su y ocasión. 20, 10 y 20. Entonces, ahí se va a ver, ¿verdad? Pero sí, es posible. De ser posible, es posible. 10 y 20, no eran 20 nomás.
10 y 20. Buena fe y mala fe. Vale. Bueno, a lo que iba era, perdón porque se me perdió el foco. A lo que iba era, ya entendimos, ya sabemos que es un contrato formal, ya sabemos que es solemne cuando se trata de, ya, ok. Cuando se trata de una renta vitalicia a título gratuito. También lo que tienen que conocer de la renta vitalicia es que la renta vitalicia, en el hipotético de la mecánica del primer párrafo, así es, hay una casa y le da plata. Así funciona, ¿verdad? La casa es entregada a Eduardo y Eduardo le da plata a su tío. Pero hay un tercero. La renta vitalicia puede no ser que sea a favor del tío, puede ser que sea a favor del tercero. ¿Cómo es eso? Y el tío de Eduardo le puede decir, Eduardo, yo te doy la casa, pero yo quiero que vos le pagues una renta a mi hermana, porque mi hermana es lo que está mal. Pues yo te quiero dejar la casa a vos. Yo te quiero dar la casa, pero quiero que vos le ayudes a mi hermano. Se puede dar. Se puede dar. Y eso puede ser por lo que dure la vida del tío, por lo que dure la vida de lo que sería la tía, la hermana del tío. Entonces, entiendan nomás que existen muchas modalidades de la renta vitalicia y no solamente la renta vitalicia se va a dar por sobre aquel que aporta el capital, sino también puede ser a favor de un tercero. Eso quiero que entiendan. Y lo que me olvidé decirle, es un contrato oneroso que puede ser también gratuito, ¿verdad? Es un contrato bilateral que también puede ser unilateral, dependiendo de la modalidad que elijamos. Ambas modalidades están contempladas, ¿verdad? A título gratuito, a título oneroso. Es un contrato, como les dije, formal y es un contrato aleatorio. Eso quiero que sepan. Es un contrato aleatorio. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo va a vivir la persona que va a recibir la renta, ¿verdad? Puede vivir un día, un mes o puede vivir 50.000 años. No sabemos. Así que el que da la renta, el que otorga la renta, el estipulante, ¿verdad? En algunos casos van a ver, no existe en ningún lado, a ver, una definición de qué se entiende, o sea, cuáles son las partes, ¿verdad? Pero, a ver, voy a borrar. Yo les recomiendo, hay muchas definiciones, ¿verdad? Hay muchas definiciones. Algunos dicen que el estipulante es el que da el capital, el que entrega la casa, en el caso de Eduardo, y el que recibe el que recibe la casa, perdón. El estipulante es el que da la renta y el que recibe la renta se le llama rentista, ¿verdad? Muchas veces así, o también se le puede llamar beneficiario. No hay realmente una denominación, o sea que al momento de celebrar el contrato, el nombre que utilicen no importa, no existe, como le digo, una determinación en cuanto a eso, pero sí sean claros, o sea, obviamente sean claros al momento de establecer las condiciones del contrato de renta vitalicia, que finalmente no deja de ser un contrato, ya sea oneroso o ya sea a título gratuito. Bueno, anoten que es aleatorio porque eso sería importante. Así que, Una consulta, profe. sí, ¿La transferencia del bien es al inicio o al fallecer también? al inicio o al fallecer, en la mecánica de que sea oneroso, Sí. y O no, sea, Caso de que sea ¿en con qué eficiencia. momento se da la transferencia del
No, el inmueble. la transferencia se tiene que dar en el momento en que se constituye, de que se celebra el contrato, porque El si no, contrato. claro, si no, no tendría sentido. Mm. O sea, Aunque sea con usufructo. no, allá es otra cosa. El usufructo ya es otra figura. Porque hay rentas también, como que usted mencionó, que se queda por el abuelito hasta que fallece. Y ese es usufructo vitalicio. ¿Y la transferencia se hace al fallecer? En No, ese caso. no, la Al transferencia, inicio también. claro. Es como que, ponerle que vos, a ver, tu papá, ¿verdad? Tu mamá, te digas, Zaira, yo te voy a transferir ya la casa, vos ya vas a ser propietaria de la casa. Yo ya te doy ya la casa antes de que yo me vaya, ¿entendés? Antes de que yo pase mejor vida. Yo ya te doy ahora, pero yo tengo el usufructo vitalicio. O sea, yo voy a vivir, yo puedo alquilar, yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero hasta que me muera. Una vez yo me muera, vos te vas a vivir. ¿Entendés? O yo también te puedo dejar vivir, o sea, es una decisión mía. Yo tengo finalmente el usufructo. Hasta que me muera. Lo mismo va a ser la renta, o sea, la renta necesariamente, la transferencia se hace al momento porque me das me transferí la propiedad. No, vos te puedes quedar a vivir ahí, pero no, el usufructo no existe usufructo, ¿entendés? O sea, vos me transferías a mí la casa, yo ya voy a ser el propietario de la casa. Yo lo que tengo la obligación es de pagarte una mensualidad. Y se puede dar ambos, o sea, la renta, ¿verdad? Donde no, o sea, y ¿Cuál es el usufructo? Sí, ¿por qué no? No está prohibido. Sí se puede. Sí, está prohibido. Clotilde, Sí, profe, entonces es bilateral y unilateral también. bilateral es cuando es a título oneroso y cuando es a título gratuito es unilateral. Anda, gracias. ¿Alguien más? Profesor, Bueno, sí. quiero cerrar nomás la idea. El tema de usucapión no se va a lo poder dar, ¿verdad? ¿Va a ser? Porque no va a llenar los requisitos. O sea, no llena los requisitos para una usucapión. O sea, se va a rechazar eso, ¿no? Ponerle que en el ejemplo que dio la compañera, viva su sobrino, su hijo verdadero con el abuelito, ¿verdad? O con el tío y quiera aplicar usucapión, no va a poder, o sea. Pero puede ser que no viva ahí, pues, Eduardo. Y peor todavía, los usucapión tienen que ser. Tienen que No, tener puede ser que tu oposición. tío no viva ahí. Ah, y. O sea, Sí, vos me pero difícil. y no, pero puede ser. Ponele que tu tío te transfirió su casa a Ciudad del Este y él no vive en Ciudad del Este, pues transfirió nomás allá. Y haya sido alguien vivía en Ciudad del Este, no sabemos, ¿verdad? Puede ser un tercero también, ¿verdad, profesor? ¿Un tercero qué? Y una tercera persona no puede ser el pariente del abuelo, sino, qué sé yo. Claro, no, claro. Yo pongo nomás ejemplo, ¿verdad? Que es lo que más se estima. Por eso, Eduardo, puede ser, no sé, ¿verdad? Habría que ver. Yo también, bueno, habría que ver, ¿verdad? No sabemos, hay que analizar. Pero se tiene que cumplir los presupuestos de la usucapión, claramente, ¿verdad? Ahora que se puede usucapir un inmueble o sea, un inmueble objeto de una renta vitalicia, claro que se puede usucapir, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿alguien más? Este es tema de examen, profe. Hija de mil rec, tema de exámenes. Casuística. No, pero problema, casuística, Suma y resta. suma y resta, multiplicación, división, Sí, pero no complique tanto en el examen, profe. jamás fue complicado. Jamás fue complicado. Bueno, Ok, chicos, un gusto, un placer haber estado este semestre con ustedes. Entonces, esta entonces es la última lección. La verdad que puedo decir que ustedes saben quiénes son los que me acompañaron siempre. A mí